1871 en la ciudad, o cerca de la ciudad de Lublin, que yo conozco porque trabajo en muchos países, ¿no? Y he trabajado hace muchos años también en Lublin, una ciudad polaca. Pero cuando ella nace, no era la Polonia, era todavía el imperio del zar, el imperio ruso. La Polonia era ruso. La Polonia después fue así. Bueno, la Polonia tiene una gran historia de haber sido ocupado por alemanes, rusos y otras cosas y cambiar. Pero ella, es importante esto de saber entonces que ella nace en una familia judía en lo que era el imperio ruso de entonces y hoy en día la Polonia. Que su familia, su padre era comerciante, como muchos hebreos, judíos ahí. Su madre en un cierto nivel cultural, la familia en un cierto nivel cultural, hay 5 hijos. Y ella, la más pequeña, se interesa inmediatamente a la condición social, ya como estudiante participa en los primeros movimientos socialistas, el club de conciencia social. La chica, la niña, era muy precoz por sus años y entonces ya interesado por luchas. Tan interesado por luchas que las autoridades rusas de la época, los servicios secretos, la música, y lo están persiguiendo y ella consigue salir de la Rusia o Polonia y llega en Suiza, donde consigue también hacer sus estudios. Entonces, esta chica polaca, judía, sale de la Polonia por razón, ya a 18 años, perseguido por la policía secreta, y va en Zurigo, donde pues cursó estudios de historia política, de ideas políticas, y entonces siempre más activa. Zúrigo en este momento es muy fértil y muy activo como lugar. Sabemos también que más tarde Lenin pasa por ahí. Zúrigo es un punto de mucha discusión política. Es un lugar también en todo el mundo, en el planeta en este momento. La industrialización se había hecho muy rápido, los adelantes de la tecnología había creado un nuevo mundo donde ya no eran los aristócratas los dueños, eran los industrialistas, los banqueros. El mundo capitalista, en pocas palabras, iniciaba. Y esta mujer, como muchos de sus contemporáneos, ven que esta sociedad se hace sin criterios, sin justicia, y los obreros trabajando para nada, horas y horas y horas y horas al día, sin ninguna protección social, sin ningún contrato, sin nada. Quieres trabajar, vale, y trabaja, y 16, si no quieres, a la calle. Y organizan entonces primeras huelgas. Y Rosa Luxemburg está ya totalmente metido en esta cosa, creando un primer partido socialista. En Alemania, en Suiza, Alemania, está por ahí moviéndose. Hay que decir también que los judíos tenían una lengua que era yiddish en todo la Europa central, en Polonia, Rusia, y esta lengua es de matriz alemana, es decir, que ella, por ser polaca, hablaba también perfectamente alemán. Y entonces se integra. Hablo de Alemania porque el resto de su vida se desarrolla en Alemania y en las enormes luchas políticas que hay en Alemania. Añadimos en este momento también el 1 de mayo, porque las cosas se pegan. Sorprendente pensar que si el 1 de mayo se celebra, es por mucha gente, por una huelga hecha en Chicago en el 1886, si no me equivoco. Una huelga que también se hacía en muchos países, en Australia también, y hay una discusión, un debate, si es la huelga de Australia o la huelga de Chicago, que es la fuente de la idea del 1 de mayo, pero está abierto. Pero en Chicago hacen huelga entonces los obreros, ¿para qué? Para pedir el día laboral de 8 horas. 8 horas al día, 5 días a la semana. Organizan una huelga, creo, en la fábrica de carne, si no me equivoco, de maquinaria agrícola.
máquina agrícola, de 4 días. Huelga, la gente va a la calle, cruza el brazo, no vamos a trabajar. ¿Qué pasa? La policía de Chicago sale, arman sus fusiles y disparan directamente en los huelguistas sin más historia y sin más explicación. Y mueren, ¿tú sabes cuánto mueren? 6 muertos. Tengo Wikipedia ahí para no. Y entonces caen 6 personas, pues muchos heridos, evidentemente. Esto no estamos hablando de no sé qué, estamos hablando de Estados Unidos, Chicago. Australia también, porque hay este debate, en Australia también hay una huelga, para la misma razón, para los 8 horas de trabajo al día, y también hay reprimido, pero a hostias limpias y todo. Entonces no estamos hablando de países, estamos hablando de países anglosajones, de Estados Unidos a Australia, y donde basta, solo el hecho de pedir 8 horas de trabajo y no más al día merece la muerte. Entonces, y hace 130 años, ¿no? Es viejo, pero tampoco tan lejos. Entonces la violencia de los dueños de la industria, la violencia de los capitalistas es claro y duro y terrible. En 1889 hay la primera reunión de todos los movimientos socialistas, porque todavía no hay partido socialista, no hay partido comunista, la gente está ahí moviéndose, intentando de luchar contra las injusticias de este mundo industrial. Y entonces, para los 100 años de la Revolución Francesa, en 1889, el mismo año de la inauguración de la Torre Eiffel, se olvida que la Torre Eiffel es un hecho político, la Torre Eiffel, era para demostrar que los obreros, que la industria, que el mundo laico podía hacer una cosa como la Torre de Babel para desafiar a Dios. Esto no se habla hoy en día de la razón de existencia de la Torre Eiffel, pero era un desafío a Dios. Toda la derecha católica francesa no quería nada de la Torre Eiffel, pero entonces, y hacía parte de una exposición universal laico, en nombre también de los valores humanistas y de izquierda. Entonces, al lado de la Torre Eiffel se reúnen los partidos socialistas de todo el mundo, todavía no se llamaban comunistas, y deciden juntos que van a exigir y a pedir y a hacer una conmemoración, un homenaje a los muertos de Chicago, al lado de la Torre Eiffel, esta historia, y consiguen el 1 de mayo del 1889, 3 años después, de hacer un desfile reprimido por la policía. No se puede hacer eso, no tenéis autorización, pero lo hacen. Y lentamente ahí cada año lo hacen, y la cosa crece. Eso es porque hay la fiesta del 1 de mayo como recuerdo de los muertos de una huelga para exigir 8 horas de trabajo al día. Y no era la revolución mundial, era 8 horas de trabajo en una industria. Entonces, en este ambiente, en esta cultura, está la Rosa Luxemburgo. Estamos hablando de una chica de 22, 23 años, superó, escribe incluso un libro hablando de la 1 de mayo y de por qué hay que celebrarlo y del significado de todo esto. Después va a Berlín, que es el centro entonces de la cultura alemana y todo, y del imperio alemán, del Kaiser, del emperador Guillermo. Y hay mucho movimiento político ahí, muchas discusiones, un ambiente fértil de estudiantes y gente de creadores. De todo esto se puede ver después en Bertolt Brecht, en las obras de teatro de Bertolt Brecht, hay el significado de todo esto ahí. Y ves que la primera cosa que de verdad unen a todos los socialistas ha sido la Primera Guerra Mundial y su oposición a esto. Es decir, todos los partidos socialistas franceses se encuentran ya en 1913-14 en un ambiente de crecimiento de guerra. Y los socialistas franceses, los socialistas alemanes, ¿por qué vamos a matarnos? Es una guerra imperialista querido por las casas dominantes, nos van a mandar a la guerra, nos van a matar, ¿en nombre de qué? De sus intereses, de su dinero, y entonces la politización se hace enorme en este momento, y la Rosa Luxemburgo está en medio de todo esto. Hay que también pensar
que ella es judía, y los judíos de izquierda, y casi todos los grandes revolucionarios eran judíos, desde Karl Marx, y pasando por Trotsky, todos son internacionalistas, odian la idea de un Estado y quieren una humanidad amiga y de todas las razas y toda la gente unido juntos. Pero en este punto hay una escisión, porque en los movimientos socialistas hay también nacionalistas. Y ahí la división entre lo que es comunista y lo que es social, el Partido Socialista de España, o los partidos comunistas, esto mucho se toca el punto de quién era en favor o contrario a la Primera Guerra Mundial. Los internacionalistas dicen, no, es una locura que el capital quiere para vender cañones, y nosotros decimos, hombre, somos franceses, somos alemanes, hay que defender la patria. Y somos socialistas, sí, pero en defensa de la patria. De esta corriente sale también el nacionalsocialismo nazi, nacionalsocialismo, que era la defensa de la nacionalidad y que finalmente se ha transformado en un fascismo nacional. Y del otro lado, enfrentado después de una manera violenta contra los comunistas, los nazis y los comunistas se enfrentan hasta hoy en día, se puede decir, que hay los ocupas pro-nazis y los antifas, y bueno, es la misma lucha que ella, la Rosa de Luxemburgo, ha conocido. La Primera Guerra Mundial es un desastre humano, un desastre total, millones de muertos, chicos de 17 años disparándose, matándose. Una cosa que no se dice, pero que es súper importante para nosotros católicos todavía más, es que los alemanes eran cristianos y eran católicos, muchos. Los austríacos, no te digo, son más católicos austríacos que quizás en España. Son súper católicos los austríacos. La Italia es católica. Entonces, tú tienes Caporetto, por ejemplo, la batalla de Caporetto entre Austria e Italia. 300.000 italianos muertos en una batalla solo de unas semanas. Matando a austríacos que son católicos también, dos países firmemente católicos machacándose de una manera terrificante. Y el Papa, nada, ni mu, nada. Amigos, la misericordia y todo, pero coño, dice algo. Habla. Es fácil. No quiero la guerra. Si el Papa decía excomunico cualquier persona que hace la guerra, se acababa. Eran católicos. El Papa es infalible. Bastaba abrir boca. Es la Primera Guerra Mundial. La gente volvía a casa. Eran católicos. No, nada. Y entonces la Rosa de Luxemburgo, los judíos de izquierda, los internacionalistas, Trotsky, ahí totalmente en efervescencia, intentando de parar esta locura, otra vez millones de muertos. Y en 1917, perdón diciendo esto, pero es súper importante y todo es bien como todo esto funciona, porque se encaja en toda la historia. Y si existe esta capilla es para también intentar de mantener un recuerdo histórico de por qué las cosas son como son. La Rusia había entrado en guerra también del lado de los ingleses y los franceses contra la Alemania, pero los rusos eran ya en el imperio ruso en decadencia. Los soldados rusos no tenían municiones, algunos tampoco zapatos, era un caos, la Rusia era desorganizado, era mucho más atrás industrialmente que la Alemania, entonces los rusos fueron mandados a luchar contra los alemanes con piedras. ¿Y qué pasó? Una revolución. Los soldados dicen, pero es normal, no queremos a morir para nada, ¿y para quién? Para un puto zar. Y en 1917 hay un amotinamiento, se dice amotinamiento del ejército ruso. Vamos a casa todos, se acabó, nos rendemos y todo. Y entonces, y estos volviendo a casa, los soldados hacen revolución y echan al zar. Es más complicado que eso, pero básicamente es lo que pasó. Los alemanes ya no tienen enemigos del lado este, los alemanes llevan a todos sus soldados contra los ingleses franceses y casi, al final de la guerra, casi ganan la guerra los alemanes por tener todos estos soldados que antes eran contra los rusos. Por el desastre
del imperio ruso contra los alemanes por la muerte de los zares, porque la gente tan enfadada, hasta los ojos de los zares le matan a todos. La Rusia cae, una revolución bolchevique se instaura, y esto asusta a toda la derecha europea, hasta la derecha española. Si la guerra de España nace por las consecuencias de la revolución bolchevica, y la revolución bolchevica nace por consecuencias del desastre de la Primera Guerra Mundial de los rusos. Rosa Luxemburgo está en todo esto. Pero la Alemania pierde la guerra, porque los Estados Unidos entran en guerra, llevan todo el armamento americano, ya empieza a ser el nuevo poder imperial. Los Estados Unidos derrotan con Inglaterra y la Francia a la Alemania entra en una crisis sin fin, y los compañeros de Rosa Luxemburgo, su partido socialista, que se llamaba los Spartacus, algo así, se puede verificar, no es tan importante, pero es el nombre del grupo, deciden, yo lo veo como el 15M, me imagino como en la Puerta del Sol estaban todos en una plaza, Berlín, el poder capitalista ha caído, el Kaiser, el emperador alemán Guillermo ha perdido la guerra, es el momento para las democracias populares de tomar el control. La Rosa de Luxemburgo, a este punto, ella tiene 30 y pico años, se pone de pie y dice, no, todavía no somos preparados, no tenemos la fuerza política para hacer una revolución, no vamos a conseguir nada, hay que trabajar la conciencia política de los obreros y todo, trabajar con los sindicatos, no, y y votan, y ella pierde el voto, y los otros deciden el solemnamiento, se dice, de la rebelión de los comunistas socialistas a Berlín para acabar con el Kaiser. ¿Y qué pasa? Los aliados, Inglaterra, que habían ganado la guerra, tenían también miedo que la Alemania se hacía comunista como la Rusia. Y entonces dejan mano libre a los vencidos, al Kaiser y todo, solo los alemanes que volvían vencidos, y básicamente dan luz verde, podéis reprimir a los comunistas en Berlín como queréis. Y fueron ellos, los ex soldados de derechas del Kaiser, y unos milicias de extrema derecha, ya que 15 años más tarde se transforman en los nazis, reprimen la tentativa de revolución a Berlín. Disparan 200, 300 muertos en Berlín. Se habla, por ejemplo, de la guerra civil en Siria y de los desastres, pero en Europa, de hace poco, hemos tenido más desastres todavía y más muertos con nuestras guerras y nuestra violencia. Somos violentos igual como el resto del mundo. Final de la historia, cogen y hacen preso a toda la dirección del partido, y cogen a la Rosa Luxemburgo también. Y ella, que no quería esto, que quería una vía pacífica, que quería un mundo pacífico de discusión, que era contra la guerra, por la paz, contra los enfrentamientos, la cogen, la torturan dos o 3 días, no la policía alemana, las fuerzas especiales, la derecha fascista, la cogen, la torturan, la violan, la matan y la tiran al río, a uno de los ríos de Berlín. Y el cuerpo fue encontrado unos días más tarde. No llegaba, si no les equivoco, era 37 o 38, tenía 37 o 38 años. Y desde entonces, el recuerdo de esta mujer, de esta luchadora, pero del otro lado también de esta humanista que no quería guerras y que tampoco quería la revolución, que quería ganar las elecciones, que quería instaurar una democracia así de una manera pacífica, acaba de la manera más violenta e imaginable. Pero su recuerdo se continúa hasta aquí al lado de Madrid, en Pozuelo, barrio Pijos, pueblo Pijos, y hay una urbanización que se llama la Rosa de Luxemburgo. Son los únicos rojos en medio del azul del Partido Popular, azul del Partido Popular, y ahí la urbanización Rosa, calle Trotsky, y esa bastante, y no la han cambiado. Y hasta durante el Franco, no me recuerdo lo que pasó durante el Franco, se quedó Rosa Luxemburgo, no, pero están ahí, esta especie de Asterix y Obelix de la izquierda, rodeado de los romanos del PP.
Y con esto recuerdo de esta mujer, y a mí me ha dado mucho placer de hablar de ella, porque no se habla tampoco bastante de las mujeres en la historia. Yo hablaba con Manu ahora mismo, aquí en este tiempo, intentando de hablar de la realidad de lo que pasó. Es muy difícil para mí de ver en la historia y encontrar historias de las mujeres que han hecho cosas. Ha sido borrado. Tú, muy difícilmente encuentras una filósofa mujer, y no es que no lo hubo, hubo incluso, bueno, empatía, aquí está ahí para testificar, pero entonces de poder hablar de Rosa Luxemburgo y la huella que ha dejado su lucha, la importancia de su presencia, su conciencia a no querer la Primera Guerra Mundial, a intentar de hacer una revolución sin hacer revolución. Yo pienso que es muy difícil, es una especie de Podemos antes del tiempo, pero en tiempos mucho más violentos que nuestra época. Entonces, para ella, como cada semana, voy a pedir también un saludo, homenaje católico. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Y he hecho otra vez esto del 1 de mayo, y el hecho que ya se ha olvidado de estas luchas. Pues, mira, por dónde. Hay una cosa que a mí me escandaliza, no sé si a vosotros también. En este momento hay unas publicidades de moda de la primavera, creo que es H&M si no me equivoco, y tú ves una chica así, y la falda, una cosa magnífica, y hay el precio, 9,99 €. Hay 21% de IVA, porque esto es el precio en venta, es decir, que ellos absorben el IVA. Entonces estamos hablando que H&M cobra 7 € y pico por una ¿cómo se dice? Falda, un vestido, con un cinturón. ¿Cómo? Y entonces H&M tampoco no es que lo regala, es decir, hacen un beneficio también. Entonces quizás esto son 5 €, ellos se cobran 2 € o algo así para ellos. Pero ¿de dónde viene una cosa así por 5 €? De aquí no, de Bangladesh. Bangladesh está a 8.000 kilómetros, 9.000 kilómetros de aquí. ¿Cómo llega la falda a 8.000 kilómetros? El transporte. Cuando tú haces llegar esto, en España hay la aduana también, porque es importante todo a pagar la cosa. Entonces, quizás al Pakistán, a la empresa pakistaní, a lo mejor le han dado 1,50 € o 2 para esto. Al dueño, que evidentemente hace un beneficio, tiene a pagar la tela, esto, y entonces él hace su beneficio, quizás un 10 o 20%, entonces estamos ahora a una cosa que vale 1,30 € o una cosa, con el tejido. Tú quitas el precio del tejido y a lo mejor son 30 céntimos, 20. ¿Para quién? Para el trabajador o la trabajadora. A ellos no han llegado el 1 de mayo, todavía la fiesta del 1 de mayo, a estas, están 16 horas haciendo estas trajes. Lo sabéis, el edificio que ha caído hace 3 o 4 años, la Rana Plaza, Rana Palace, ha caído porque han muerto 800 personas, no sé, había fotos terribles, las chicas muertas así con la máquina a coser, una cosa terrible. Y H&M, Primark y todo esto eran sus proveedores. ¿Por qué ha caído? Porque no hay electricidad todo el día, porque en Bangladesh la infraestructura no funciona mucho, también porque los empresarios no pagan impuestos, entonces no hay dinero para hacer infraestructuras. Y entonces, para poder hacer funcionar las máquinas 24 horas al día, hay generadores de electricidad que son containers con el motor dentro, y donde ponen los generadores sobre el techo. Te imaginas un edificio de 8 o 10 plantas, es lo que era el edificio Rana, con un generador encima,
con una arquitectura y una ingeniería relativa, con un cemento más que pobre y todo esto, entonces un edificio que apenas se aguanta por su peso, apenas. Y ponen encima una cosa de 4 o 5 toneladas. Yo estoy diciendo esto, lo he leído, ustedes dicen que no me estoy inventando, esto es hechos. Y el motor hace vibraciones, todo el edificio vibra y pues nada, resisten 1 año, 2 años, al tercer año fisuras, cosas. Las chicas han hecho huelga, las chicas. No quería volver en el edificio porque era peligroso. No, hay que volver. Hay que volver o si no, no tenéis trabajo. Huelga no se puede hacer. Y han vuelto dentro, 3 días más tarde, todo cae. Y entonces todos estos muertos. H&M, Primark, Zara y todo, vamos a ayudar y vamos a intervenir. Pero no es nuestra responsabilidad. Nosotros trabajamos con los proveedores. Esto es la responsabilidad del proveedor. Pero coño, si tú compras una cosa a 2 horas o 3 horas, que no es que van a vivir en el Hilton, los obreros, la norma es... si tú pagas así poco una cosa, es decir que te das nada y das totalmente igual de cómo viven las obreras que lo hacen. Y entonces son responsables. Y quizás son responsables y somos responsables nosotros. Y la chica guapa que está ahí, que están ahí en la Atocha y Atocha, ahí las publicidades están ahí, lo he visto ahora. La modela y todo, qué guay soy, así, pero tú tienes 800 cadáveres encima, señora. Me parece que tu traje no es tan guapo como parece. Y esto es las condiciones que la Europa conocía en el siglo XIX, es lo que pasó aquí, y es por eso que hubo huelgas. Por eso cuando uno sacaba una bandera roja, era también el sangre de la miseria de los trabajadores, y todo eso se ha olvidado. Y ahora, bueno, puente, con el 12 de mayo son 2 días, y la gente nada, y la gente comprando la cosa en H&M y en Primark, condenando a millones y millones de personas a vivir en situación infrahumana. Y yo no voy a acusar a nadie, yo creo que yo también he comprado ahí, pero intento ahora de entenderlo, intento ahora de decir, no, momento, ¿qué estoy haciendo? Y entonces, esta reflexión sobre el 1 de mayo no es una reflexión histórica o una cosa así, nada, no, nos toca a nosotros, y nos toca directamente a nosotros. Y me imagino que un día o otro estas chicas van a tener su conciencia, su momento sindical y van a decir, y estos hijos de putas que nos compraba estas cosas a estos precios, esta gente, esta Europa con tanto dinero que rechazan los refugiados, que no quieren saber nada, pero del otro lado quieren las cosas más baratas y todo, y que a mí me da igual esta Europa, a mí la odio. Después hablamos de terrorismo, somos Charlie, lo que sea, pero ¿de dónde viene el odio? ¿De por qué ha ido esto? No es que nos odian porque son mala gente, nos odian también porque hay razones. Y otra vez, lo que ha pasado ahí es lo que ha pasado en Europa. Y hay gente como Rosa Luxemburg, otra vez, que sabiendo esto, luchando por algo mejor y matado en Europa por haber defendido el derecho de trabajar 8 horas al día y no 16 horas al día. Todo esto se olvida, pero los problemas están hoy día. Y yo tengo miedo que si se olvida demasiado, los tiburones y todo aprovechan y vamos a perder las cosas que hemos tenido y hemos ganado.